La curiosidad por lo desconocido y oculto nos atrae, pero cuando nos topamos con la magia, siempre nos viene un aire de desaprobación, dado que no conocemos en realidad cómo funciona esta. La magia es el pensamiento esotérico más antiguo que existe en el mundo. La magia se dice que es incluso más antigua que la existencia de los mismos dioses, pero con el tiempo, esta fue perdiendo su impacto social. Muchas veces incluso se intentó desaparecerla del mundo, pero esto nunca se pudo cumplir. Esto se debe a que la magia es parte de nosotros mismos. La magia está allí, aunque muchos no la queramos aceptar o reconocer. Pero ahora es donde caemos en el punto principal. Si esta existe, ¿cómo funciona? Bueno, si quieres averiguarlo, entonces quédate hasta el final. Ahora, sin más, comencemos. La primera vez que se usó el término fue por los griegos. Esto lo he dicho en muchos de los videos en los que hablo de la magia, pero la magia es mucho más antigua, incluso anterior a la existencia de Grecia como estado. La magia se remonta a conglomerados de neandertales en las épocas de las cavernas. Desde que se sabe que la muerte nos acecha, existe la magia, porque ésta nace para definir lo desconocido, lo que no podemos comprender. La magia siempre ha funcionado con nuestra mente, aunque ciertamente hay entidades que nos pueden ayudar a canalizarla, ya sean espíritus, dioses, entre otros. Pero ¿cómo es que ésta opera una vez comenzamos a usarla? Al principio la magia era solo una ilusión. Debemos saber esto muy bien. Nuestro pensamiento primitivo pensaba que podíamos hacer cosas fuera de nuestras habilidades comunes, como hacer que lloviera para nutrir las cosechas, o que se manifestara una buena temporada de caza. Pero cuando esto no se daba, entonces muchas veces se perdía la voluntad de seguir haciendo magia, aunque nunca faltaron quienes seguían practicándola hasta encontrar la fórmula o los pasos adecuados para que ésta funcionase. No tardarían en darse cuenta de que todo esto estaba vinculado con nuestra mente. El cerebro humano es muy complejo. En la actualidad hay tantos charlatanes y pocos magos porque pocos saben que el secreto de la magia yace en nosotros mismos. Cuando los primeros practicantes descubrieron el cómo funcionaba su propia mente, pensando durante mucho tiempo y creyendo que verdaderamente podían manifestar sucesos extraordinarios, empezarían verdaderamente a ocurrir estos sucesos, los que tanto esperaban que ocurrieran. Lamentablemente, en aquel tiempo la escritura ni siquiera se había inventado, por lo que muchos de los conocimientos mágicos que se obtenían solo eran transmitidos de sabio a aprendiz, por lo que algunas veces estos conocimientos se perderían y así ocurriría a lo largo del tiempo. Según James Fraser, la magia nace con el motivo de lograr un fin. Esto precisamente es la ley fundamental que tiene la magia. La magia nace para poder lograr un cambio en nuestra realidad. Esa es la ciencia de la magia. Si ésta no genera un cambio, entonces no se está usando de manera correcta. El que la magia no te funcione no significa que no existe, significa más bien que no sabes usarla, que no tienes el conocimiento adecuado para que ésta logre su objetivo. Esto le sucedería a los cavernícolas de los que estábamos hablando hace poco. El mal uso de la magia que estos le daban, puesto a que muchas veces se perdía la información de cómo usarla, generaba frustración en sus practicantes. El mago, brujo o hechicero pasaría de convertirse en el sabio de la tribu a un simple charlatán que afirmaba tener poderes que no podía demostrar. Esto fue llevando a la humanidad a renunciar al poder de controlar la naturaleza o de querer controlarla y cederlo a una deidad, ya sea mediante el animismo o el espiritismo, que daría paso posteriormente al teísmo que conocemos hoy. Pero este sería el fin de la magia, pues la verdad es que no. Y aunque el brujo o mago ya no fueran la figura central en la ecuación social, aún existían. Muchas veces pasaron a convertirse en los sacerdotes de los dioses, por lo que su responsabilidad para cambiar o controlar la naturaleza pasaba a recaer en la deidad que se estaba adorando. La magia así pasaría de habitar intrínsecamente en el mago
y se convertiría en una simbiosis entre la deidad y el practicante, que usaría a esta misma para lograr su objetivo. Hablando en palabras simples, la magia ya no estaría centrada en el practicante, sino que ahora el mago tendría que usar a la deidad como un conductor para así poder realizar el proceso mágico. Aún así surgirían dioses como Hermes Trismegisto que intentarían devolver el poder de nuevo al hombre. Las enseñanzas herméticas nos dejarían todo lo que se necesitaba para poder usar la magia. Esto nos volvería a enseñar que para usar la magia no necesitábamos obligatoriamente de dioses. Solo hacía falta el conocer el cómo funciona nuestra mente para así conseguir lo que queremos. Aún así, estas ideas se olvidarían y se recuperarían con el paso de la historia. La verdad es que muchas de las veces el practicante cometía el error de pensar que el destino de sus hechizos estaba sujeto única y exclusivamente a la deidad que éste adorase, y por lo tanto, del hechizo no cumplirse, se debía a un disgusto del dios y que de alguna manera se había enojado con el practicante o le había abandonado, cuando claramente también depende de él que el hechizo se lleve a cabo o no. En resumidas cuentas, el que tu magia funcione depende de qué tanto creas en ti mismo y en que el hechizo que has realizado funcionará. Muchas veces, lo mejor que puede hacer un mago es hacer que el hechizo se canalice mediante un estado de trance y olvidarlo luego por completo, dejando así que la propia psiquis del cerebro manifieste el objetivo que queremos lograr. Esto es muy usado en la magia del caos, que por cierto, si quieren que haga un video explicando cómo funciona, déjenmelo en los comentarios. Ahora, teniendo eso en cuenta, es cuando sabemos el cómo funciona. No solo el hermetismo ha aportado ideas de su funcionamiento, también el rosacrucismo, de alguna manera, ha reformado algunos procesos mágicos y les ha dado procedimientos más complejos de cómo usarla. Recordemos que la magia egipcia, que es de donde proceden muchas de las ideas del rosacrucismo, es una de las más antiguas que se conocen. Aún así, los hechizos egipcios demostraron ser muy eficientes a la hora de cumplir la regla fundamental de la magia, la cual es obtener un cambio considerable en nuestra realidad. Incluso hay teorías que afirman que la destrucción de la Biblioteca de Alejandría se llevaría consigo muchos saberes místicos y conocimientos mágicos que se perderían para siempre. Teniendo esto en cuenta, sabremos que para poder usar de manera eficiente la magia, necesitamos de información. Lamentablemente hay muy poca información sobre la magia que se haya salvado en la historia, por lo que tenemos que recurrir a los registros akáshicos para poder extraer información de allí que nos pueda ayudar con esto. Es aquí donde entra en acción lo que se conoce como la teosofía. La teosofía es una religión, aunque podría también llamársele un pensamiento filosófico, que afirma que el conocimiento absoluto yace en una biblioteca astral a la que solo podemos acceder consiguiendo un estado de iluminación muy alto. Para poder conseguirlo, hace falta hacer varias meditaciones, consiguiendo de alguna manera entrar en trance y pedir un vínculo con los registros. Estos funcionarán como una especie de wifi místico que nos permiten acceder a saberes que no podríamos obtener de otra forma. Como podemos ver, la magia real está en nuestra mente, siendo que esta prácticamente sea nuestra varita mágica o bastón mágico. Para trabajar nuestra mente hace falta mucho esfuerzo. No solo el saber meditar es suficiente, también se necesita el poder llegar a un estado de trance, lo que algunos conocen como gnosis, el cual es un estado que abre por completo tu mente y te mantiene vinculado con el todo. Esto es algo que toma tiempo aprender, pero no es imposible. Entiéndase que la mente humana, todas las mentes humanas, están vinculadas con el universo mismo. Hay un Wi-Fi universal que nos tiene a todos interconectados, y cada vez que conseguimos llegar a un verdadero estado de iluminación, entonces podemos manifestar un cambio que de verdad podrá afectar nuestra realidad tal y como queremos. También podemos usar a los dioses o dios que adoremos como intermediarios, pero para que esto funcione hará falta que tengamos mucha fe en que esa conexión con nuestro Dios servirá para manifestar eso que queremos. Debemos entender que el que algo se cumpla no dependerá solo de Dios, también dependerá mucho de nosotros. Este
es el gran misterio de la magia, que no es en sí un misterio, solo es un saber que siempre ha estado allí, pero que no queremos desarrollar porque nos parece más fácil el solo afirmar que algo no se puede hacer porque es imposible, negándonos así a la oportunidad de poder de verdad cambiar las cosas y mejorar nuestra vida. Como dije al principio del video, la magia siempre ha estado allí y siempre estará. Por más que muchos quieran negarlo, esta sí existe, pero para poder usarla hay que trabajar mucho en nosotros y en la capacidad que tenemos de creer de que lo que estamos haciendo funcionará. Nuestra mente es más poderosa de lo que creemos, y cuando comencemos a manifestar nuestro poder, comprenderemos lo conectados que estamos con el universo y con Dios. Espero que te haya gustado el video, y no olvides suscribirte si quieres saber más de magia, historia y religión. Si quieres aprender, comenta. También puedes apoyarme. Si quieres hacerlo, te dejaré el link en la descripción. Y así más, como siempre lo digo, todos somos una gran familia. Este ha sido Omegraph y nos vemos en la próxima.